Bienvenidos a Convergencia Global con Otto Chinchilla, donde compartimos el conocimiento, el intercambio académico, científico y empresarial, proporcionando actualización e intercambios internacionales para una mejor calidad de vida de las personas. Hoy es un día de fiesta aquí en Convergencia Global, tenemos un invitado de lujo. Nuestro invitado es un muy querido y apreciado amigo, quien comparte su conocimiento en procura de una mejor calidad de información ciudadana, económica, cultural y de política pública para audiencias de su país, Paraguay, y muchos otros a nivel global. El doctor Benjamín Fernández Bogado es un emprendedor profesional, reconocido docente en universidades de su natal Paraguay, un talentoso intelectual que recorre importantes escenarios de la vida académica, informativos y políticos por el mundo. Benjamín Fernández Bogado es doctor en Derecho, periodista y profesor universitario. Ha hecho estudios de posgrado en las universidades de Navarra, España, Oxford, Minnesota, Syracuse y Harvard de los Estados Unidos. De esta última ha sido Visiting Scholar en el 2008, es autor de más de 20 libros sobre comunicación, derecho a la información, gobernabilidad, transparencia y política. Profesor en varias universidades del país y profesor invitado en varias universidades alrededor del mundo. Es conferencista internacional, director de Radio Libre y de los periódicos 5 Días, El Independiente en Paraguay, considerado uno de los oradores más fascinantes de América Latina. Bueno, así es que tenemos mucho que hablar de don Benjamín. Don Benjamín, bienvenido. Es un gran honor poder compartir con usted en Convergencia Global. Bienvenido. Gracias, Otto. Es un gran placer para mí estar en contacto con tu gran audiencia a nivel global, en donde tocas temas que son tan urgentes y necesarios en los tiempos que vivimos. Y me da mucho gusto hacerlo contigo en torno al tema que has elegido para nuestra conversación de esta semana. Muy bien, doctor. Realmente hay muchas cosas que nos preocupan a nivel global y hoy nos convoca una conversación sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es un compromiso global de 193 países, adoptado el 25 de septiembre del 2015 para desarrollar un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. La Agenda 2030 también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Don Benjamín, ¿hay aciertos o logros derivados de la implementación de la Agenda 2030 a nivel global? Creo que lo más importante que se ha dado en torno a esta agenda es hablar sobre la cuestión del desarrollo y cuáles son los caminos que deberíamos desandar para alcanzar eso que Le Bret, aquel gran autor francés que ayudó a la redacción de una encíclica papal muy comentada, Populorum Progressio, decía de que el desarrollo es ser más, el progreso es tener más. Y en ese ánimo del desarrollo, Naciones Unidas ha procurado de que los países integrantes firmaran un acuerdo en el que se empujara una agenda que realmente alcanzara alguna vez un nivel de desarrollo superior al que tenemos. América Latina tiene una urgencia enorme en este sentido, porque todavía tenemos varias cuestiones que nos deben avergonzar. Por ejemplo, somos el subcontinente más desigual del mundo. Somos más desiguales que los africanos. Durante mucho tiempo, de forma peyorativa, se decía entre nosotros que nos estábamos africanizando, cuando en realidad podrían los africanos decir en contraposición que se están latinoamericanizando, cuando no analizamos el tremendo impacto que tiene la desigualdad en nuestro subcontinente y el impacto que esto genera en materia económica, social, política y de desarrollo en general. Naciones Unidas ha querido de que pudiéramos colocar entre todos una vara
suficientemente alta e importante para alcanzar esos niveles de desarrollo que nos permitieran acabar con la desigualdad o al menos atenuarla de manera importante y vital. Desafortunadamente, ese documento se ha convertido en un argumento de los llamados antiglobalizadores que afirman de que esto es una intromisión de Naciones Unidas y de los globalistas en la agenda local. Esto también forma parte de un debate que es histórico y anterior incluso a esta propuesta de la Agenda 2030, pero ha llevado a que al vaciamiento de los partidos políticos en términos ideológicos, la Agenda 2030 se convirtiera en un argumento que echa mano a cuestiones conspiranoicas y a veces absolutamente irracionales que ha impedido que estos propósitos tan nobles e importantes como por ejemplo disminuir los niveles de pobreza, mejorar los niveles de eficacia de gestión del Estado. ¿Quién podría oponerse a una cuestión de este tipo que no sea alguien que quisiera mantener estos niveles de pobreza, de desigualdad, que no somos merecedores los latinoamericanos? El subcontinente tiene todas las potencialidades para ser próspero, para ser rico, tiene recursos naturales en abundancia, tiene una generación de gente joven inmensa que está siendo desperdiciada porque no estamos colocando los elementos vitales de ese desarrollo en la dirección que se debiera. La cuestión educativa, por ejemplo, en los tiempos actuales, donde el conocimiento representa el 66% de la riqueza global, nos tiene a nosotros bastante rezagados. No estamos haciendo la tarea. Y si alguien viene y dice entre todos, sí, la educación es importante, hay que colocar más recursos, hay que mejorar la calidad de los maestros, hay que hacer que la currícula sea ajustada a los requerimientos y demandas que tiene el mundo actual, es evidente que tendría que ser celebrado por todos, ya que nos mostraría cuál ha sido la línea del desarrollo que algunos países en el mundo lo alcanzaron hace mucho más tiempo que nosotros, teniendo un rezago todavía mucho mayor. Si miramos la experiencia de los tigres asiáticos, de Singapur, de Taiwán simplemente, veríamos que ellos hicieron todo aquello que propugna la Agenda 2030 y lo hicieron hace 20 años y hoy son países con un altísimo nivel de calidad de vida y que realmente han tomado al desarrollo como un elemento fundamental que los apalanca con futuro, con un destino que es el que carecemos nosotros en este momento. Sí, don Benjamín, tiene usted toda la razón en esta contextualización que hace. Por ejemplo, en América Latina hemos estado analizando también en otros programas con Claudio Rama y otros especialistas también de INCAE y de Harvard, la problemática sobre la prospección en la educación superior, las condiciones tecnológicas y de conocimiento han variado. Sin embargo, nuestros países no han tenido la agilidad de adaptarse a esos cambios rápidamente. Hay situaciones especiales. Una podría ser el hecho de que, bueno, los países tienen su problema económico para la adquisición de tecnología y la implementación de nuevas tecnologías también inclusivas. Y entonces no solo partimos de un analfabetismo de lectoescritura y cálculo, sino que ahora con el desarrollo tan vertiginoso de la tecnología vamos teniendo un analfabetismo también tecnológico hacia la digitalización por los cambios que se han dado. Don Benjamín, en América Latina la implementación de esas políticas 2030 podría señalarnos en qué estamento estamos, porque digamos hace un mes aproximadamente en la Asamblea General de Naciones Unidas se hicieron algunas recomendaciones para continuar con la Agenda 2030 y tratar de ponernos al día, sobre todo en calentamiento global, en muchas áreas, por ejemplo, que estamos, además de la educación, trae conexas muchas otras cosas como, bueno, la falta de alimentos. Estamos enfrentando ya también problemas que van a traer hambre al mundo
Y ni qué decir, o sea, la 2030 dice que estamos hablando sobre una posibilidad hacia la paz y en este momento tenemos muchas partes del mundo que no están en paz. Bueno, una de las cuestiones para mí más sorprendentes es que varios gobiernos que han firmado ese compromiso, ese documento de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, son también gobiernos que han utilizado posteriormente en términos electorales esa misma Agenda 2030 para desacreditarla y exponer una mirada bastante egoísta y cerril en torno a lo local por sobre lo global. En el Paraguay, por ejemplo, el presidente Horacio Cartes firmó por el Paraguay ese acuerdo y sin embargo, cuando su candidato, Santiago Peña, buscó la presidencia que la alcanzó el año pasado, sin embargo, utilizó el argumento de desacreditar el mismo convenio. Y una cosa sorprendente, lo siguen ratificando en términos de compromiso legislativo. Hace muy poco tiempo el Congreso paraguayo pasó un proyecto de ley que ataca la libertad de agrupación de las organizaciones de la sociedad civil para buscar entre todos un mecanismo de desarrollo que sea conducente a ese convenio. Y en el mismo momento en que se debatía en el Congreso paraguayo, el mandatario Peña estuvo en Naciones Unidas afirmando que estaba de acuerdo con seguir extendiendo la Agenda 2030. Yo creo que en ese sentido, lo que tenemos no solo en el caso de Paraguay, sino también de otros países, es una mirada hipócrita y desleal con esos propósitos. Por un lado, están de acuerdo con todo lo que tiene dicho contenido y el convenio que ha sido firmado, pero en la acción práctica terminan desacreditando la misma, afirmando que detrás de la Agenda 2030 no existen más que unos poderes satánicos que buscan todo lo opuesto a los buenos propósitos que justamente encierra ese compromiso de carácter global. Por un lado, decimos que nos interesa entre todos reducir los niveles de hambre, hacer que las sociedades nuestras sean más igualitarias, darle oportunidades a personas que no las tienen, pero sin embargo, por el otro, decimos que ese documento es el resultado de haberse puesto de acuerdo con Naciones Unidas como parte de ese convenio satánico que busca acabar con nuestras estructuras sociales y nuestras estructuras de carácter familiar. Esa hipocresía está privando notablemente a que esos buenos propósitos generales de Naciones Unidas en la Agenda 2030 se lleguen a cumplir. Creo que ese es un principio sobre el que deberíamos hablar más profundamente. ¿Nos interesa en realidad a los latinoamericanos reducir los índices de pobreza, los de desigualdad, los de oportunidades en términos educativos y laborales? Esta cuestión de la cuestión sanitaria, que también apunta muy bien en la Agenda 2030, tendría que hacernos pensar a todos los latinoamericanos si queremos seguir enfermos con una salud bastante precaria en donde si te llega a ocurrir algo, no tienes la forma de poder ser auxiliado como se debiera. Si seguimos con esta cuestión impositiva, donde los que más pagan muy poco tributo y la mayoría de nuestros impuestos son recesivos y hacen de que un grupo grande de personas que tienen muy poco a través del impuesto al valor agregado estén sosteniendo mucha de nuestra estructura. Y la otra cuestión que yo creo es que no se quiere reflejar al Estado en su incapacidad de abordar estos grandes temas. Los estados nuestros, y lo escribí en un libro, ¿y ahora qué? Eterna desilusión política de América Latina, que lo publicó la Universidad de Puebla, donde analiza de que en realidad lo que existe detrás de todo esto es que cada vez que les demandamos al Estado lo que tenga que hacer, porque así nos han comprometido en democracia, lo que hacen es decir que no lo pueden hacer, no por incapacidad, no por corrupción, no por ninguna de las limitaciones naturales que tienen los gobiernos, sino porque le están demandando y exigiendo desde afuera algo que colisiona profundamente con su carácter nacional y propio a nivel local. Y creo que eso nos ha impedido tener que abordar de manera pragmática y concreta qué es aquello que tiene que hacerse. Pero yo reduciría gran parte de esa cuestión a que América Latina, con estos niveles de inversión en materia educativa casi suicidas, están justificando plenamente aquello que había dicho Albert Einstein cuando dijo, cuando llegó a Princeton huyendo del régimen nazi, diciendo de que los pueblos que no inviertan en educación se quedarán con una linda historia, con hermosas playas y algunos monumentos, pero no se quedarán con las mismas banderas
con las mismas fronteras ni con la misma moneda. Yo creo que América Latina, los países integrantes de este maravilloso subcontinente corren el riesgo de perder soberanía justamente porque no han hecho que la educación se convierta en el elemento central que permita evolucionar al ritmo que nos demanda el mundo y hacer que nuestros graduados se queden en nuestros países. La mayoría de ellos no encuentra atractivo, después de una formación terciaria, seguir estando en nuestros países y las grandes naciones terminan llevándoselos porque tienen mayores oportunidades que les brindan, ya sea a nivel de contratación laboral privada o en universidades. Eh, sí, realmente es muy preocupante la falta de arraigo que nosotros tenemos de muchos de los estudiantes que van a estudiar al exterior y tenemos una doble migración, no solo es el éxodo de la gente, sino que ahora tenemos una migración digital que también es preocupante porque son personas que han sido formadas con los impuestos de todos, se supone que es para que prospere el país y resulta que mucha de esa inversión se está yendo sin pagar impuestos, sin colaborar efectivamente en el desarrollo de nuestros países. Pero hay una situación ahí también, don Benjamín, y es que pienso o me parece que la Agenda 2030 debería más bien de colaborar a que nuestros países tengan un plan país ajustados a los señalamientos o a los objetivos de la agenda. Y a veces pareciera que el país va por un lado y la agenda va por otro. Y en ese sentido, ¿cuáles serían, digamos, desde su perspectiva, los adelantos o las mejoras que hemos tenido en términos de pobreza y pobreza extrema? ¿Cada vez somos más desiguales o ahí se puede vislumbrar un mejoramiento? Hay una expresión que se suele decir con verdadero valor de acierto, que es aquello que no se mide, no existe. Y nosotros si pudiéramos medir con claridad las cuestiones del impacto de la pobreza y de la desigualdad, podríamos entender por qué hay tanta violencia en esta parte del mundo. Somos el continente, el subcontinente más violento del mundo. Poca gente conoce de que, por ejemplo, en Brasil hay 70.000 muertos por hechos violentos cada año. Esa es una cifra superior a la cantidad de soldados norteamericanos muertos en la guerra de Vietnam durante 8 a 9 años. O sea, en Brasil se lleva a cabo un genocidio y nadie le da la trascendencia ni la importancia que eso debiera tener. Lo tenemos también en el Ecuador, lo tenemos en Honduras, lo tenemos en Venezuela, en Colombia, en México. Situaciones que realmente tendríamos que importarnos mucho saber del por qué tenemos esos indicadores que tienen que ser preocupantes porque afectan a la vida de las personas y terminan generándonos el miedo que finalmente empuja a mucha gente a tener que migrar a otros países. Detrás de la migración intensa que vive el mundo, 1.000 millones de seres humanos, de 8.000 millones de habitantes de este planeta no viven en los lugares donde nacieron. Y hoy estamos viendo de que la gente desafía el tapón del Darién allí entre Colombia y Panamá, caminando pero miles de kilómetros para llegar a un punto en donde tengan alguna oportunidad en términos económicos y también una tranquilidad en términos sociales. Mire usted el fracaso de Venezuela, un país inmensamente rico que sin embargo ha tenido una cantidad enorme de personas que salieron porque el régimen político no les garantizaba las oportunidades que debiera tener una democracia. 25 años de un país que nos enseñaba democracia en la década del 60 y que ahora es una síntesis de la dictadura en sus peores formas, porque no admite los resultados de los comicios y no entrega el poder en consecuencia. Yo creo que uno de nuestros temas centrales es hablar de una relación entre el impacto que tienen todas estas cosas en nuestra vida cotidiana y cómo nos desarraiga, cómo nos hace migrar a otros sitios, cómo nos hace conflictuar entre nosotros, generando una situación de miedo y de polarización de manera reiterada, constante y permanente. Yo creo que esta cuestión de firmar el convenio y no hacerlo aterrizar
en la vida cotidiana de la gente, que los gobiernos no estén haciendo aquello que realmente firmaron y dijeron que eran los propósitos que tendrían que impulsar en su agenda nacional, nos demuestra un acto de traición hacia los verdaderos propósitos de carácter general que tendrían que ser parte de cualquier gobierno latinoamericano para hacernos menos miserables, menos violentos y menos desiguales. En ese panorama, en ese escenario que usted nos acaba de mencionar, una de las situaciones en las que toda América Latina en este momento está muy tensa es en la parte de seguridad. Y se supone que la agenda lo que busca es una mayor seguridad y una mejor coordinación para la igualdad y la paz. Como usted lo ha dicho, los gobiernos no lo han hecho, pero ¿usted qué sugiere que se pueda hacer desde una unión latinoamericana, qué sé yo, a través de la CEPAL? Muchas ideas pueden darse sobre ese tema, pero simplemente reitero algunos elementos indicativos de la grave crisis en materia de seguridad. En Paraguay, una persona que comete un crimen solo tiene 5% de posibilidades de que la justicia lo investigue y 1% de posibilidades que lo condene. Eso significa que prácticamente el 99% de los que cometieron hechos criminales o hechos delictuosos carecen de investigación o carecen de condena. Esos indicativos no son solamente en esos números, aquellos que han sido condenados tienen cárceles no adecuadas, la reinserción de esa persona que se encuentra guardando reclusión. Al contrario, nuestras cárceles se han convertido en verdaderas universidades de los criminales. Salen peor porque las estructuras criminales, desde adentro y desde afuera, han hecho de que estos sitios sean un verdadero centro de adoctrinamiento, de preparación, para que la violencia continúe de manera todavía mucho más sofisticada. Cuando nosotros vemos esos indicadores en varios de nuestros países, es indudablemente que la cuestión de la seguridad o de la vida, que todas nuestras constituciones dicen que es lo más trascendente, que tendría que ser resguardada y protegida, no figura como un hecho realmente importante y relevante. La corrupción de nuestras fuerzas policiales, el hecho de que no tengamos una justicia con jueces y fiscales orientados a que realmente veamos que aquel que hace algo malo las pague, nos lleva a una situación de desilusión y de desencanto en la propia democracia. Y algunos dicen, si esto nomás es la democracia, si el Estado de Derecho es incapaz e impotente de enfrentar este tipo de criminalidad o este tipo de acciones, pues que venga alguien que con régimen autoritario y con mano dura haga aquello que la democracia ha fallado en hacerlo desde hace mucho tiempo. El crimen se ha vuelto transnacional y nuestros gobiernos se han vuelto extraordinariamente locales. Don Benjamín, algo importante que nosotros tenemos que visualizar es que el próximo año hay cambios importantes porque vendrá un proceso de elecciones en casi toda América Latina. Eh, ¿Cuál sería, digamos, el futuro a mediano plazo en la implementación de la agenda y sobre todo, cuáles serían las opciones de mejora para toda América Latina en este momento tan convulso? ¿Se podrá retomar la agenda? ¿Se podrán desarrollar proyectos en mejora de una calidad de vida de las personas y de los países? Si los candidatos a cargos públicos y los encargados de campaña tomaran cada uno de estos puntos que están en la Agenda 2030 y lo aterrizaran a nivel local y se comprometieran con esos temas, habríamos hecho un avance extraordinario. Pero no faltará alguno que tome el argumento de la Agenda 2030 per se como una razón que hay que combatirla desde el punto de vista electoral, porque desde afuera quieren contaminarnos o quieren convertirnos en algo que está muy lejos de los propósitos que dicen los marketineros ante el vaciamiento ideológico y la falta de calidad de nuestros candidatos en elementos que sean posibles para convencer, para persuadir o para atemorizar.
Yo creo que nos queda mucho por hacer, indudablemente. Hay países que lo van intentando, pero desde la desilusión y desde el desencanto, que a mí me preocupa muchísimo. Nuestra democracia no ha logrado en los últimos años a consolidarse como un sistema político definido por Churchill como el menos malo de todos, pero un sistema democrático de oportunidades, como también hablaba muy bien Jefferson cuando definía a este sistema político como un sistema político de oportunidades, donde cada uno tiene que estar seguro de que al menos va a tener una oportunidad. Nos estamos acostumbrando a una democracia de baja calidad y eso significa más desilusiones y más posibilidades de regresiones autoritarias entre nosotros. Sí, lamentablemente ese es el panorama que hemos venido asumiendo en los últimos años y que pareciera que no va a haber muchos cambios en un futuro cercano. Pero pasando de la Agenda 2030, doctor, usted es un referente bibliográfico buenísimo. Luego de este extraordinario análisis de la Agenda 2030, hay un aspecto que no puedo dejar pasar por alto y es que nos comente sobre su obra El Jardín Pandémico, que fue muy bien recibida por Harvard en un artículo escrito por el doctor Héctor Claudio Fariña Ojeda, profesor de la Universidad de Guadalajara. Pero el libro ha sido realmente una mirada sobre la pandemia. Como todos en el mundo nos tocó recluirnos en las casas y yo en Fernando de la Mora, que es la ciudad donde vivo, contigua a Asunción, tengo un jardín bastante grande que lo fui haciendo a lo largo del tiempo. Tengo 25 árboles frutales y una cantidad enorme de flores y también de grandes árboles que son muy frecuentes aquí en el Paraguay y que son muy, muy bellos, como le llamamos al lapacho o al tallí, que decidí conversar con las plantas que tenía en mi jardín para partir de esa conversación que no era nada cercano al delirio ni cercano a una situación extrema en materia mental, sino que en esa conversación redescubrir el valor de la vida, el sentido de la génesis, el sentido de nuestras relaciones y también, ¿por qué no? Y esto en términos de aquellos que creen que lo internacional no hace parte de nuestras vidas, redescubrir que muchas de las plantas de nuestros jardines provienen de países ignotos como la India, como Malasia, como Indonesia, como la China, y que realmente nosotros no nos dábamos cuenta de ese valor. Y al mismo tiempo, ese ensayo de carácter político y social que se llama El Jardín Pandémico, hacía un contraste con esa situación de angustia, de temor, de oscuridad que había traído consigo la pandemia, que nos costó 15 millones de muertos y que nos ha mostrado la miserabilidad de muchas de nuestras estructuras sociales. Pareciera que hemos aprendido muy poco. Y este libro de ensayo, que ha tenido muy buena repercusión a nivel mundial, que se ha agotado prácticamente en su venta, ha sido una llamada de atención acerca del interior nuestro, del jardín que tenemos adentro, de las cosas con las que estamos en contacto los latinoamericanos de manera frecuente y constante y de la que no nos damos cuenta de su trascendencia y de su valor. Este libro es un libro entre la oscuridad y la claridad, entre la armonía y la desintegración, entre la vida y la muerte, entre lo global y lo local. Y ese libro de ensayos apunta a eso, a reflexionar acerca de las cosas que tenemos tan cerca y no le damos la relevancia que debiera para poder comprender mejor el mundo en el que vivimos. Me encantaría mucho hacer una presentación de este texto en San José de Costa Rica, ya lo hice en más de 18 países en el mundo, que reitero, lo han recogido con muchísimo beneplácito. Es importantísimo todo eso que usted toca en este libro, porque debido al, al ajetreo diario y al desarrollo tecnológico y a otro tipo de preocupaciones, nos hemos olvidado de nosotros mismos y algo muy importante, nos hemos olvidado y hemos ignorado, nos hemos vuelto indiferentes, así como vemos a una persona tirada en la calle y nos hacemos indiferentes, nos hemos hecho indiferentes
a las cosas maravillosas que tiene la naturaleza y que está a nuestro alrededor y que lógicamente nos enseñan muchísimo sobre la vida y sobre esa trascendencia que tiene que darse entre las especies, entre lo biológico, entre la vida y la existencia y el futuro de la vida. Don Absolutamente. Y la Benjamín, mirada muchísimas también era gracias. desde el concepto del jardín, Otto. A mí me llamó la atención en Inglaterra la importancia que cada persona da al pequeño jardín que le da posibilidad de hacerlo en sus estructuras de las casas y de los lugares. Y también me llamó el concepto de jardín que tienen los japoneses, que a veces hacen sobre piedras y que nos llaman la atención enormemente. Por ejemplo, estuve hace poco tiempo en Dubái y los emiratíes me decían que no darían ellos por tener un pequeño jardín en ese territorio desértico que les toca vivir a ellos en el mundo. Creo que tenemos un jardín interior que tiene que ver con lo estético, con lo armonioso que debemos redescubrir los latinoamericanos. Hay un inmenso jardín que no solamente se refleja en la naturaleza, pero que también debería reflejarse en el interior de cada uno de nosotros. Muy bien, don Benjamín, siempre conversar y participar con usted es una maravilla, queda uno reconfortado, con mucha esperanza, con una visión optimista, y eso es típico de su persona y también de su señora, que muchas veces nos alegra con su música, doña Elisa, y es una cantante y compositora extraordinaria. Don Benjamín, muchas gracias, nos sentimos muy honrados por su exposición en Convergencia Global. Todos nuestros objetivos y objetos educativos fortalecen el conocimiento y promueven una mejor calidad de vida. Esta entrevista la podrán ver y compartir nuevamente en nuestro canal en YouTube. Que estén muy bien, continuemos desaprendiendo y aprendiendo juntos. Gracias a las personas, instituciones, organizaciones y redes donde se difunde Convergencia Global con Otto Chinchilla. Nos vemos en nuestro próximo programa. Que estén muy bien.